Ok, a ver, entonces son 2.25% por 600 gramos de harina. Ok, 13.5 gramos. ¡Oh, chao! ¿Cómo está ahí? Antes de hablar sobre recetas de pizzas, es muy importante saber que existe ahí una especie de lenguaje que nos permitirá entenderlas y seguirlas mucho más fácil, e incluso de crear las nuestras. Se trata de un concepto adoptado de la panadería por los pizzaioli. Es más, scusami un attimo, espérenme tantito. Déjenme pongo para esto il mio gorro di panadero. De pronto. Bueno, ahora sí. A este concepto se le conoce como los porcentajes del panadero. A ver, humedad del ambiente 46%, vamos a 68 horas de fermentación, temperatura ponderada de 10.60. Si habláramos meramente en una lengua de gramos o mililitros para nuestras recetas, se volvería muy complicado, particularmente para los pizza lovers nivel 4 y 5 que ya trabajan sus recetas. Seguir una receta al pie de la letra en esas unidades de medición, sí, sin duda es muy sencillo, pero una vez que buscamos hacerle algunos pequeños ajustes, algunos tweaks, ahí es cuando se complica. O cuando tenemos una receta para 10 pizzas, pero solo necesitamos 5, o cuando nos dan una receta basada en una temperatura ambiente de 22 grados centígrados, pero estamos a 26 grados, y entonces tenemos que hacerle algunos ajustes dentro de los rangos permitidos para que la receta funcione, ahí es cuando las cosas se complican. Entonces, los porcentajes del panadero te hacen la vida mucho más fácil. ¿En qué consiste? Bueno, espero que les gusten las matemáticas básicas porque vamos a tener que hacer algunos cálculos simples. Ma tranquilli, bastante fácil. Como saben, uno de los ingredientes fundamentales tanto de los panaderos como de los pizzaioli es la harina, la farina. Todas las recetas parten de la harina. De hecho, hay libros como el de harina, agua, sal y levadura, por Ken Forkish, o el de farina, acqua, lievito, sale e passione, por la Asociazione Verace Pizza Napoletana, que nos lo recuerdan. Ahí estamos, panaderos y pizzaioli siempre trabajando con la farina. Bueno, entonces, todas las recetas parten de la harina, y así es justamente como funciona esto de los porcentajes del panadero. Ahora se los explico. Pero primero, lo básico. Vamos con los ingredientes que podemos encontrar en una receta para masa de pizza. Harina o harinas, agua, levadura, sal, azúcares y aceite de oliva. Dependiendo del tipo y estilo de pizza, tendremos recetas con cantidades distintas de cada uno de estos ingredientes básicos. Recuerden que en el video de los estilos de pizza más icónicos, les compartía los componentes principales de las recetas de los diferentes estilos de pizza. Ok, entonces esos son los ingredientes. En orden de importancia, es decir, en cuanto a las cantidades que se usan en las recetas, también queda primero la harina. Nada más para que se den una idea, la harina representa alrededor del 60% del peso total de la masa de pizza. Básicamente por eso, en este lenguaje de panadería, se toma la harina como la base y se le asigna como porcentaje el 100%. Recuerden, todo parte de la harina. Es decir, si trabajamos una receta con 1 kilo de harina, o sea 1000 gramos, a estos les asignamos el 100%. Si trabajamos con una receta de 500 gramos, entonces esos 500 gramos tendrán el 100%, ¿ok? Bueno, para el resto de los ingredientes, lo único que tenemos que hacer es asignarles porcentajes a cada uno de ellos en función de su peso versus el peso de la harina. Muy fácil, tranquilos. Miren, si la receta dice, por ejemplo, 1000 gramos de harina y 650 mililitros de agua, entonces el agua es 65%. La operación es 650 mililitros entre 1000 gramos, que son los gramos de la harina, es igual a 0.65. Por 100 es igual a 65%. Así de fácil.
Y aquí hago un paréntesis, siempre que hablamos de este porcentaje de agua entre harina, nos referimos a la hidratación de la masa. Es un concepto un poco más profesional que seguramente ya me han escuchado decir en videos anteriores. Una receta de 500 gramos de harina y 375 mililitros de agua significa que tiene una hidratación del 75%. ¿Ya empiezan a ver lo útiles que resultan estos porcentajes del panadero? Véanlo al revés. Si estamos buscando construir una receta de masa con una hidratación de 60% que sea más fácil de manipular, quizás para el asador, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese 60% por la cantidad de la harina. O sea, si fuera una receta con 500 gramos de harina, el cálculo sería muy simple. 60% 0.6 por 500 gramos de harina, esto da igual a 300 mililitros de agua que necesitamos. Bueno, con el resto de los ingredientes funciona exactamente igual. Todos se miden como porcentajes en relación a la farina. A ver, aquí les pongo el ejemplo de una receta. Hagan de cuenta que tenemos 500 gramos de harina, que es el 100%, 350 mililitros de agua, que representa el 70% de hidratación. Luego tenemos levadura seca, que son 2.3 gramos, el 0.46% en relación a la harina. De sal vamos a poner 10 gramos, que es el 2%. Y no vamos a agregar ni azúcares ni aceite de oliva a nuestra receta de masa. ¿Ok? Ahí les va un tip. Si en una receta les dan las cantidades en gramos o mililitros, lo único que tienen que hacer para convertirlas en porcentajes es dividir cada una de estas cantidades de los ingredientes entre harina total. En este ejemplo, si lo único que nos hubieran dicho es que son 10 gramos de sal en la receta, lo único que tenemos que hacer para encontrar el porcentaje de sal es dividir 10 gramos de sal entre 500 gramos, que es la harina total de la receta. Esto nos da igual a 0.02. Multiplicado por 100 nos da igual a 2%. Así de fácil. Ya sabemos lo básico, entonces ahora sí se va a empezar a poner más bueno para que pongan atención. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de esta receta queremos cambiar el 2% de sal a 2.5% para retardar el proceso de fermentación? Ya sea porque hace mucho calor donde estamos o porque vamos a usar un método de larga fermentación. Molto facile. Multiplicamos 2.5%, o sea, 0.025 por 500 gramos de farina, y esto nos da como resultado 12.5 gramos de sal. Entonces, para nuestra nueva receta, estaremos usando 12.5 gramos de sal en lugar de los 10 gramos de la receta original. A ver, y luego quizás alguien un poco más experimentado me pregunte, oye, pizzaiolo, ¿y cómo se usa esto de los porcentajes del panadero cuando usamos masas madre? Y otros quizás se queden así como, Bueno, cuando esto ocurre es como si partiéramos la receta en dos. Por un lado tenemos la receta de la masa madre, también conocida como prefermento, y por el otro tenemos la receta de la masa de cierre. Lo que hacemos aquí es que para la receta de la masa madre aplicamos los porcentajes del panadero tal cual como hemos visto hasta ahora. Y ojo, que las recetas de las masas madres son muy diferentes unas de otras. Unas, por ejemplo, utilizan hidrataciones del 44 al 50%, mientras que otras utilizan hidrataciones del 100%. Ya cuando vamos a la receta de la masa de cierre, o también conocida como masa fresca, a la cual agregamos la masa madre, es cuando tenemos una pequeña diferencia. Lo que pasa es que la suma de la masa madre más la masa de cierre nos dará como resultado nuestra masa total, que es la que usaremos para preparar nuestras pizzas. Bueno, esa masa total, como su nombre lo dice, debe de incorporar las cantidades totales, tanto de la masa madre como de la masa de cierre. Con esto lo más fácil es que pensemos en la masa final, impasto finale, y así solo tenemos que restarle a esta lo que ya teníamos en la masa madre y así obtenemos lo que nos falta en la masa de cierre. Porque déjenme decirles que siempre tenemos que ser muy precisos con las cantidades, y particularmente en las masas madres, ya que estas son los que se avientan los trotes más largos en cuanto a tiempos de fermentación. Espero que no se hayan hecho bolas, pero mejor se los voy a explicar con un ejemplo con la receta que vimos hace un momento, como si esta fuera nuestra masa final. A ver, ahí está. Ahí tienen la receta. Para este ejemplo vamos a usar una masa madre con método Pulish
que utiliza una hidratación al 100%. La haremos con un proceso de fermentación de 24 horas en total y queremos que el poolish represente el 30% de la masa final. Y aquí solo un dato interesante, generalmente el poolish se usa entre un 20 hasta un 40% de la masa total al tratarse de un prefermento líquido. Ok, con esta información vamos a trabajar la masa madre primero. Entonces el poolish representa el 30% de la masa final, ¿ok? Para determinar la cantidad de harina de la masa madre, lo que tenemos que hacer es multiplicar 30% por 500 gramos de la masa total, que es 0.30 por 500, y esto nos da como resultado 150 gramos de harina. ¿Vieron? Molto semplice. Vamos entonces armando la receta completa. Ahí tenemos de la masa madre, harina, 150 gramos, que es el 30%. Siguiente ingrediente. En cuanto al agua de la masa madre, sabemos que el poolish va a una hidratación del 100%, entonces lo único que tenemos que hacer es 150 por 100%, o sea, 150 gramos de harina por 1 es igual a 150 mililitros de agua. Entonces, en la receta de la masa madre ya tenemos también agua igual a 150 mililitros, representando el 100% de hidratación en este caso. Ya por último, bien rápido, nos falta la levadura para la masa madre. A ver, para este ejemplo, supongamos que estamos a una temperatura ambiente de 22 grados centígrados. Por otro lado, sabemos que vamos a una fermentación de 24 horas. Entonces, lo que necesitamos es levadura seca a razón de 0.46% de la harina. Y ustedes quizás se pregunten, ¿cómo sabe eso? Perché sono el pizzaiolo. Ojo aquí también, ya que la levadura que se incorpora a la masa madre se calcula sobre la harina total. Esto porque la masa madre tendrá la función de activar la masa de cierre, fungiendo propiamente como levadura. Ok, listo, así de fácil. Ya tenemos la receta de la masa madre y ya teníamos también la receta de la masa final. Nos falta saber la receta de la masa de cierre que trabajaremos junto con la masa madre pasando esas 24 horas de fermentación. Súper fácil, como les decía. Ahora lo único que tenemos que hacer es restar las cantidades de la masa final a las de la masa madre y pronto, listo. Ahí tenemos la receta de la masa de cierre. ¿Cómo se calcula? Harina es igual a 350 gramos, que es igual a 500 gramos de la masa total menos 150 gramos que ya teníamos en la masa madre, representando el 70% del total. Después agua, 200 mililitros, que son los 350 mililitros de la receta final, menos los 150 mililitros de la masa madre, nos da igual estos 200 mililitros. Después levadura, 0 gramos. ¿Por qué? Porque los 2.3 gramos que correspondían a la receta final ya los habíamos agregado en la receta madre. Después sal, 10 gramos. Estos no los habíamos incorporado en la masa madre. Son 10 gramos que representa el porcentaje que habíamos visto de sal en la receta final. Ahí tenemos la construcción de la receta completa utilizando los porcentajes del panadero. Ya ven cómo sí son bastante útiles y a mí en lo personal me ayudan a entender mucho mejor el racional de las recetas, la raison d'être. Como pudieron ver, en este ejemplo la masa madre representó el 30% de la masa final. A esta receta de masa se le llamaría masa con poolish al 30%. Entonces ya sabremos que esta receta de masa lleva masa madre con método poolish representando el 30% de la harina total. Creo que me fui de lo más básico a lo más técnico pro de los porcentajes del panadero, pero sí cubriendo lo más importante. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido una que otra cosa nueva con este video. Aprovechen para suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, denle un like al video con ese clic a me gusta. Y estén atentos a los nuevos videos. Ya tengo en fases de preparación y planeación algunos con temas muy pero muy interesantes. Ciao, ci vediamo presto!